Un saludo para toda la audiencia de Radio y Televisión Vida. Qué gusto nos da el poder saludarles nuevamente en una nueva edición de este programa. El tercero, si no me equivoco, ¿verdad, Félix? ¿Vamos con el tercero ya? El tercero. Sí. Vuela el tiempo. Vuela el tiempo. Me acuerdo todavía del primer programa que estaba hecho en flan. Por ver, ¿no? Por el estreno, ese estreno, ¿no? Pero qué gusto poder saludarte, querido Félix González, con este programa Libros que Inspiran, que nos va a llevar, pues eso, por los 30 minutos que tenemos por delante, pues a disfrutar de la palabra, disfrutar también de la actualidad, porque no estamos ajenos a nada de lo que pasa, y quería darte la bienvenida. Muchas gracias. Yo me siento muy bien hallado y la verdad contento, ¿no? de que hayáis confiado en mí y pongáis a mi disposición pues estos medios técnicos y personales. Para nosotros es un honor, de verdad. Y la verdad es que lo disfruto. Pues empezamos Libros que Inspiran. Después, bueno, la temática de hoy se queda ahí un poquito, porque quería preguntarte todo lo que está pasando, ¿no? ¿O no? O lo que está pasando. Hoy vamos a hablar del libro, de la Biblia, de los libros cristianos. Hoy vamos a hablar del libro cristiano, pero vamos a hablar más que nada, vamos a ver a Dios como escritor. Oye, eso está muy interesante. Esos titulares Dios es un escritor. Eso lo podemos. Dios es un escritor. Eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que vamos a ver hoy. Porque Dios escribe y manda que se escriba. Vamos a ver cuáles son los resultados de esas ordenanzas divinas. O sea, si manda a escribir es para que leamos. Efectivamente. Esa es la importancia de que podamos leer. Y de hecho, la Iglesia cristiana, los cristianos hoy, y hasta los cristianos en el mundo, pues vivimos espiritualmente de esa orden divina que escribe, que dio a sus profetas y demás, ¿no? Entonces Jesús, cuando manda sus cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, las 7 cartas empiezan invariablemente con la misma palabra. Claro. La orden de Jesús a Juan el vidente: escribe. ¿Vale? Y escribe a la iglesia que está en Éfeso, escribe a la iglesia de Esmirna, a la iglesia que está, en fin, en Filadelfia, en la Odisea. Por tanto, Jesús manda que se escriba, y gracias a esa orden nosotros podemos leer hoy, podemos alimentarnos intelectual y espiritualmente, ¿no? Fíjate bien, Dios le dijo a los profetas que escribieran. Sí. Sus profecías y sus palabras en un libro, y los profetas pues escribían sus visiones. Y gracias a eso fue que cuando Jesús llega a Nazaret después de su bautismo, por primera vez, después de haberla abandonado ya, sintiendo ya el llamado claro, ¿no?, como Mesías, dice que se le dio el rollo del libro y leyó el libro del profeta Isaías, que dice, ¿no?, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado el Señor para anunciar. Pues esas palabras, ese libro lo pudo leer Jesús gracias a que Jehová Dios, su Padre, había dicho siglos antes: escribe Isaías. Entonces, qué bonito es que el mismo Jesús, cuando es tentado por Satanás, ¿cómo responde a las tentaciones de Satanás? Escrito está. 3 veces. O sea, no se defiende de sí mismo, sino se defiende desde la palabra. La palabra. Y a mí me gusta eso. Ya yo pretendo también que lo que haga pues tenga su fundamento, su razón de ser la Escritura. Me gusta. Porque Jesús era así. Él era muy inteligente, muy capaz. Era divino y humano. Podía de sí mismo haber respondido, pero no. Nos enseña que lo mejor es enfrentar las tentaciones y la vida desde la palabra. Por tanto, 3 veces respondió o rechazó el ataque de Satanás diciéndole: escrito está. ¿Vale? Podemos nosotros hoy decir a las tentaciones que nos amenazan: escrito está. Eso sería muy bueno, que nosotros pudiéramos. Para eso tenemos que leer. Claro. Leer la Biblia sobre todo, ¿no? Y meditar en lo leído, y también pues leer algunos libros cristianos que nos van a deshacer, ¿no? Pues y explicar pues esos textos que para nosotros nos resultan quizá más engorrosos, ¿no? O que van a descubrir pues cosas que hay ahí que a primera vista pues uno le pasa desapercibido. Sí. Y están ahí esas riquezas, ¿no? Entonces esa es la función del escritor cristiano hoy y de todos los tiempos, ¿vale? Entonces Dios es escritor.
porque él dice, escribe. De hecho, no olvidemos que él escribió con las tablas de la ley, por delante y por detrás, las 2 tablas las escribió con su dedo. Con su dedo. Por tanto, Dios es escritor, y fue a lo largo de la historia, gracias a esa orden, Sí. pues... Claro, vamos a lo que podemos tenemos en la disfrutar de mesa. todo esto. Muchas Eso. veces nos salimos un poquito, pero me imagino que hubiesen Vamos. guardado esas 10 mandamientos Miento. escrito con el dedo de Dios y no se hubiesen Fantástico, roto. sería fantástico. ¿Cómo Sería sería algo aquello, no? maravilloso. Bueno, Solo lo pudo ver exacto, ¿no? el pueblo y de lejos lo vería. O sea, tampoco lo pudo disfrutar. Lo que hizo la rompió sobre el toro aquel, ¿no? El becerro de oro, ¿no? Y Sí. entonces pues quedó hecho... Algunos dicen que Dios se medio enfadó ahí por romper la tabla y le mandó después a Moisés escribirlas. Ya no la volví a escribir con el dedo, ¿no? No, ya no la escribió él, la escribía Tuvo Moisés, que ¿no? esculpir, Sí, pero la verdad es que a veces, hombre, lo que vio Moisés era algo tremendo. Claro. Algo triste, muy lamentable. Desaparece 40 días y ahí ya está. Ya se armó ahí. Ya se armó, ya no eran capaces de curiosamente, ese becerro, ese toro, las divinidades antiguas se representaban como con el animal de la fuerza. Ya. El toro, ¿no? El buey. No representaba a otros dioses, ¿eh? ¿No? No, representaba a Jehová. ¿Ah, sí? Exacto. Representaba a Jehová, no era un dios. En esa egipcio. forma. En esa forma. Como algo fuerte, Como ¿no? algo fuerte, ¿no? Wow. Y sobre todo como algo que podemos ver y Ya, palpar. claro, eso es lo que nos Ver y gustó, palpar. claro. Y por tanto controlar. Ya. Eso es lo que... Wow. Y entonces eso es lo que dio... El pueblo no tuvo fe. La Biblia dice, por fe andamos, Ya. no por vista, ¿no? Por vista. Entonces, hoy día nos hace falta también la fe cuando la vida nos castiga de una manera extraña y me digo, pero ¿por qué? ¿Dónde estás tú? Ya. ¿Por qué no me saca de este agujero donde llevo ya metido tanto tiempo, Señor? ¿No? Pues bien, Dios dice que te cuida. Dios dice que te ve. Y si te deja ahí, pues es por algo, porque hay algo que aprender, porque Dios sabe perfectamente dónde estás. Encontró a Moisés solo en el desierto del Sinaí, después de haber abandonado Egipto 40 años. Solo lo encontró, sabía dónde estaba. Por tanto, Dios sabe dónde tú estás, dónde estamos nosotros, sabe dónde vivimos, y nuestro número de teléfono puede contactar y en cualquier momento cuando Él diga, bueno, pues ya se acabó, ahora ya vas a salir de aquí, Dios nos saca, nos sale al paso y nos saca y ya está. Recuerdo un cristiano, el pastor estaba predicando sobre el Salmo 23 y leía pues entusiasmado y explicaba Señor el es mi Salmo pastor. y nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el cristiano, pues que tenía ciertas carencias el hombre, y le preguntó al pastor en el estudio bíblico, pastor, ¿y si me falta algo, qué? Y entonces el pastor pues si te falta algo, es que no te hace falta. Ah, qué bueno. Pues entonces, a veces nos pasa eso a nosotros también. Si nos falta algo, pues es que... En realidad no a lo mejor nos... no nos hace falta. Ya. Podemos vivir sin eso y Dios quiere que pongamos nuestra atención en otras cosas, en otro lugar. Me hace recordar, bueno, el acontecimiento que estamos viviendo hoy con la muerte de un astro o de un Sí. dios en minúscula, por supuesto, de Maradona, que veía todo lo que ha dejado, ¿no? Y no le fue suficiente, ¿no? O sea, sí, eran cosas que en realidad no necesitaba, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y Maradona. yo me decía, yo he jugado fútbol también, federado en Alemania, ¿Sí? el fútbol alemán, ¿no? Hasta los 20 años y me encanta el fútbol. Ya. Ayer disfruté enormemente el partido del Real Madrid contra el Inter. Qué bien salió. Qué bien. ¿Que ganaron o qué? ¿Ganaron? Ganó el Real Madrid allí. Ah, bueno. 0-2, ¿no? Qué entonces, bueno. Entonces, pues fue estupendo, o sea, me gusta. Soy del Betis, pero como el Real Madrid, al estar tantos años en el extranjero, el Real Madrid y el Barcelona eran los que nos daban las satisfacciones. Claro. Jugaba la Copa de Europa, ¿no? Pues entonces, pues sí, pues mi cariño, después de vivido también 10 años en Madrid, pues mi cariño, pues está con el Madrid, ¿no? Pero sí, este Maradona nos deja con mucha tristeza, ¿no? Porque se ha muerto a los 60 años, ¿no? Y entonces pues es triste, ¿no? Es triste, recuerdo otro que se nos muere cualquier día, ¿no? Y tiene un poquito más de años, pero poco también, Joaquín Sabina, ¿no?
Ya. Y dices Joaquín Sabina, ¿no? Que sus canciones no son muy simples, pero son pura poesía, Sí. ¿verdad? Es un genio, ¿no? Sí. Y este hombre dice el piropo es lo que más me gustó, la frase que más me gustó una vez, que me dijeron una vez fue, Sabina, no te mueras nunca. Este Maradona tampoco tenía que haberse muerto. No nunca, pero no tan pronto. No tan pronto, Porque claro, la verdad estaba era joven. que nos tenía conquistado el corazón. Sí. No, recuerdo al gran Beckenbauer, el defensa durante muchos años, capitán de la selección alemana y del Bayern de Múnich, decía, y comentándolo una vez en la televisión alemana, decía, es que simplemente viéndolo correr como conduce el balón, se le cae a uno la baba. Sí, un espectáculo, ¿no? Era precioso, corriendo y dominando la pelota, su toque era fantástico. Y finalmente, pues el hombre ha caído. Y esto pues nos recuerda también que no todos los jugadores tienen que ser así. Hay jugadores que son muy sensatos, muy prudentes, ¿no? Y otros que son grandes cristianos. En la iglesia que yo pastoreaba en Duisburgo, ahí tuvimos en varias ocasiones a Jorginho, que ¿sí? jugaba con el Bayer Leverkusen, y era ¿cómo se llama? El capitán de la selección nacional de Brasil. Entonces él vino a nuestra iglesia con su madre, su mujer, y los alemanes, pues pidió que hiciéramos un acto especial y efectivamente él accedió gustoso y vino y estuvo con nosotros en un culto especial, ¿no? Dando su testimonio, muy interesante, ¿no? Y aquí en España pues hemos tenido a jugadores que no han dejado mucha huella, por ejemplo Kaká, en Madrid, un cristiano comprometido, Falcao en el Atlético de Madrid, iba también pues a una iglesia, asistía a los cultos siempre que podía, en Madrid también pues el que sí tenemos nosotros era Donato, Donato, que es un cristiano verdaderamente comprometido, un hombre comprometido con la iglesia a todos los efectos, a los efectos de sociales, a los efectos económicos, ¿no? Y mi hermano, como era la iglesia a la que asistía en La Coruña, era punto de misión de la primera iglesia bautista de Alicante, y mi hermano pastoreaba la iglesia de Alicante, entonces cuando visitaba 1 o 2 veces al año el punto de misión allí en La Coruña, dormía en su casa. Vaya. Así que caso de Nati, y ahora una persona entrañable, misera. Y entonces pues estas personas han hecho mucho bien también. Han abierto, pues han animado a otros en la fe cristiana a seguir adelante, ¿no? Y ellos... claro, son gente que le sigue muchísima gente e influyen, ¿no? Aquí por su fe. ¿Cómo se llama? Hay un nombre muy comprometido del Bayern de Múnich, el defensa Alaba. Él es austríaco, es negro, y entonces es un verdadero cristiano, ¿no? Y cada vez que marca un gol o lo que sea, pum, se levanta la camisa, I love Jesus, ich liebe Jesus, amo a Jesús, ¿no? A Jesús, sí. Y entonces pues es bueno que veamos eso en los campos, ¿no? Eso ha ayudado a que también que los cristianos pues veamos el fútbol sin mala conciencia, porque muchas veces no podíamos ver el fútbol, no podíamos jugar. Mi pastor a mí me dijo que dejara de jugar. Pero, don Francisco, pero jugar al fútbol, pegarle patada a una pelota es pecado. No, eso no, pero ¿qué hacen ustedes después de jugar fútbol? ¿Qué hacen? Bueno, pues a veces nos vamos al restaurante ahí del pueblo y nos tomamos una cerveza. Ve usted, ya se empieza. Claro. Pero no, pues sí, yo me alegro mucho de que hayan habido estos hombres de fe que estén jugando. Bueno, creo que en la selección nacional tenemos ahora mismo a uno que juega en el Sevilla, el defensa lateral derecho. Yo de fútbol. Cruz, pues no sé cómo se llama, pero sí, ha dado unos partidazos tremendos, ¿no? Con la selección nacional, y él es evangélico también, ¿no? Ajá, qué bueno. Muy comprometido el hombre con su fe, ¿no? Y entonces, pues, en fin, lamentamos la marcha de despedida de Maradona en esta circunstancia, pero la otra realidad, la de Kaká, Falcao, Jorginho, Donato, nos dice que se puede ser gran futbolista, gozar de mucho reconocimiento y tener la cabeza pues ordenada porque Dios está ahí. Maradona no tuvo a Dios en ninguna parte, a él lo hicieron. Aunque lo nombraba mucho, ¿no? Sí, pero quizá pues es un poquito algo de... era una fe supersticiosa, una muletilla, más que nada, ¿no? Pero en fin, su caída pues en la droga, el alcohol y todo esto, ¿no? Pues es que, como decía hoy los periodistas, es que caía en todo lo peor, ¿no? Sí. En todo lo peor. En Italia, en Nápoles, se hizo amigo de la mafia, de los mafiosos. Sí. Después, qué pena. Entonces, pues, no es una pena, y lo echamos en falta. Es un hombre que ha hecho mucho por el fútbol.
que ha demostrado pues que el fútbol ha hecho Sí. por el fútbol cosas preciosas, ¿no? Bueno, y también hablaban acerca de lo que ha hecho por Argentina, que él ha sido como un líder Sí, también. Él ha sido una él ha figura... luchado mucho por el pobre, por el Exacto, sí, lo ha hecho, desfavorecido. Por eso, de ahí la devoción que le Claro. tienen también, ¿no? Es una persona muy generosa, ha compartido mucha ayuda a mucha gente, aunque finalmente pues él mismo ha sido su peor enemigo y no se ha podido ayudar a sí mismo, que ha ayudado a mucha gente, ¿no? Sí. Por tanto, Una pena, la verdad. La fama, todo eso es peligroso. Sí. Si no se sabe... Decían las malas compañías, ¿no? Que empezó a tener, claro, le llevaron a esas adicciones y demás. Exacto. Que Dios lo bendiga, que Dios haya tenido misericordia de él, si es posible, ¿no? Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Claro. Nosotros, el que juzga es Dios. Cuando nos ponemos a juzgar a la gente diciendo que se está allá en el infierno o lo que sea, no. Entonces nos convertimos en anticristo, porque la palabra, la expresión anti significa también en lugar de, no solamente contra, sino en lugar de. ¿Ya me ha dado otro titular? Pues así somos, cuando juzgamos nos convertimos en anticristos, wow. porque ocupamos el lugar de Cristo. El único que juzga, según la Biblia, según el Nuevo Testamento, es Cristo. Amén. Dios, el Padre, ha dado todo el juicio al Hijo. O sea, lo nuestro no es juzgar. Lo nuestro es llamar a la misericordia, llamar a la bondad y orar para que Dios tenga misericordia del mayor número posible de personas y que nuestras acciones puedan contribuir también a la salvación de mucha gente, ¿no? Amén. Hasta que cuál es la relación íntima, profunda de Dios con una persona, eso no lo sabe nadie, nada más que la persona. Exacto, ¿no? Pero por eso no debemos perder nunca la esperanza. Amén, amén. Pues una triste noticia junto a otra, ya que estamos hablando de libros que inspiran. Una triste noticia es el cierre de librerías y sobre todo de librería cristiana. Esta semana como llevamos 2 malas noticias. Una es la muerte de Maradona y 2 días antes nos comunicaron el cierre oficial de las librerías de Centro de Literatura Cristiana, las 3 grandes librerías que tenían en Madrid, en Valencia y en Sevilla. Cierran después de casi 50 años de presencia. Que se cierren 3 librerías en una capital como Madrid, Sevilla y Valencia, eso es triste. Eso es más triste todavía que la muerte de Maradona. Claro. Para nosotros. ¿Qué lectura da a eso? Bueno, la lectura es que argumentan que no han podido sobrevivir debido a la pandemia. Ya. Entonces, es verdad, no se vende nada, se vende muy poco, ¿no? No hay dinero para comprar, la gente no tiene dinero. Ya. Es que no quieran comprar, o que compren o no vayan a las librerías para evitar el contacto físico. O que el español no es muy lector. El español también es poco lector, pero que haya que cerrar 3 librerías de la categoría y de la solera del Centro de Literatura Cristiana, eso me parece muy lamentable. Y eso habla de que se lee poco, pero también de la escasez de recursos económicos. Y en fin, yo quiero pensar que es esto, no quiero leer simplemente, no quiero interpretar que es que se lee poco, porque es que si se ha cerrado simplemente porque habiendo dinero no se compra para leer, no se invierte el dinero en ello, pues es que entonces esto es la muerte de la fe. Ya. Esto es la muerte de la fe, porque la fe para alimentarse necesita también de la lectura, de la buena lectura. De la buena lectura, exacto. Es verdad que también, pues en cuanto a los libros, pues también hay, las grandes librerías, las grandes editoriales han hecho de esto un verdadero negocio. Ya. Y para hacer un negocio, pues lo que hacen es obligan a las librerías, a los libros más pequeños, les facilita muy barato los libros, pero les obliga a comprar un mínimo de cada título al año. De cada título que lancen anualmente, pues le lanzan, pues tienen que comprar como mínimo 5 ejemplares. Vaya. 5 ejemplares. A veces muchos de esos títulos no tienen valor teológico ni literario. Entonces es morralla, pura morralla. Entonces las librerías están llenas de morralla y eso pues cansa a la gente y finalmente pues la gente para leer eso simplemente decide no leer.
Ya. Esa es es el efecto negativo que va a tener y que está teniendo realmente ya la comercialización tan brutal que están haciendo del libro, Sí, pues estas negocio editoriales, puro. que es un negocio puro y duro. Totalmente. Ahí ya con muchos casos ya no hay vocación de servicio ni de testimonio cristiano evangélico. Sí. Eso es ya un negocio puro y duro, y entonces se procede así. Se llenan las estanterías de los libros de las librerías con materiales que no valen para nada. Y que cuando la gente tiene que leer eso, No les sale. leerán uno o dos libros, pero el tercero ya no lo compran. Ya. Porque si eso es lo que ofrece y si esa es la oferta, se deja, No vale ya se renuncia. dejarlo, Entonces, sí. ¿no? Y entonces, pues este es el problema que posiblemente haya, hasta qué extremo. Ya lo escuché eso a un importante librero también, Sí. ¿no? Entonces, si esto es así, esto es muy lamentable. Ya. Esto es muy lamentable. Entonces, pues nada. Nosotros continuaremos haciendo lo que hacemos y que Dios nos bendiga, y que vamos a evitar no hacer cosas facilonas en el sentido de mala, sin profundidad, sin contenido, para no contribuir a ese lamentable error en el que están participando pues, los que han convertido esto en un mero negocio. Pienso que la literatura cristiana tiene que ser también una especie de vocación, un llamamiento. Porque no estamos vendiendo libros. Claro. Estamos expandiendo el Evangelio. Eso es. Y para eso, pues, en fin, se hace con el esfuerzo económico. Yo regalo una cantidad de libros tremendas también, ¿no? Y se hace, pues, por una vocación, por un llamamiento divino a este trabajo, ¿no? Y que yo creo que tendrá su compensación también, pero bien, la gran compensación que tenemos nosotros es que nuestros pecados están perdonados, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y entonces no que hayamos escrito nosotros 1 o 20 libros, sino que nuestros nombres están en el libro de la vida. Y entonces eso es lo verdaderamente importante. Pero sí, es muy triste. Yo, que mis libros estaban allí también, en CLC, conozco al director de la librería, y entonces pues había hablado recientemente también con el responsable de la librería en Madrid, y claro, pues esto es, te sientes mal, ¿no? Sí, para mí fue muy triste cuando la cerraron aquí también en Murcia. Sí, es verdad, también aquí de CLC. Y conocíamos a Harry y a Kitty, que estaban exacto, ahí en el eran alemanes, pues teníamos mucho contacto, ¿no? Con ellos, y ellos vendían aquí también mis libros, ¿no? Y entonces sí, una pena. Cuando cerraron aquí, como que no, me sentí como desconsolada, ¿no? No tener una librería cristiana aquí en Murcia. Es una pena tenerla abierta y tener que cerrarla. Sí. Porque mira, si no la has tenido nunca, pues vale, vive con ello, ¿no? Pero si la has tenido y ha estado funcionando esto durante años y después la tienes que cerrar. Es una pena. Es una sensación de fracaso, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué ha pasado? ¿No? Porque cuando las librerías han sido desde siempre lugares de mucho testimonio evangélico, porque han entrado también personas que no son... Totalmente, que no son, sí, así es. Católicos. Precisamente Harry, cuando me llamaba, Feli, ¿ha salido ya el cuarto libro de Pablo? No, Harry, yo lo tenía ya escrito, pero no le entregaba la imprenta. Sí. Me llamaba al mes 7, Félix, ¿has escrito cuándo ha salido ya el libro? Harry, todavía no, así el mes que viene. Me volví a llamar el mes que viene. 3 o 4 o 5 veces me llamó, ¿no? Y al final me dice, mira, te voy a decir por qué te insisto tanto en este cuarto libro. Sí. Es que hay un sacerdote de la catedral que tiene tus libros, los tiene en altísima estima, este libro de Pablo, y no hace nada más que preguntarme porque los quiere tener todos. Y por eso me he preguntado, qué precioso. Entonces, fíjate, ¿no? O sea, que no solamente son los evangélicos los que entran en nuestra librería, sino también incluso sacerdotes, ¿no? Que se acercan porque, oye, estiman lo que un evangélico ha escrito, ¿no? Un evangélico español, ¿no? Sí. Y me recuerda la experiencia con Harry, ¿no? Qué bueno, Harry. Ha escrito el libro, y ya después de 4 o 5 veces, a mí ya me da vergüenza decirle que no, pero y ya el hombre pues te llamo por esto. Qué precioso ese testimonio, qué importante la literatura cristiana. Claro, sí, entonces pues eso, en fin, era muy bonito. Yo creo que yo habría sido un buen librero. Me encanta leer, me encanta hablar. Feliz, solo te faltaba eso. No, me faltaba escribirlo y después como entenderlo ha hecho yo también. En la vida, pues el librero también. Eso. Y entonces, pues, sí, lo disfruto mucho. Cuando yo entro en las librerías, la verdad es que... Eso es un mundo, ¿eh? Y cuando estoy le digo a mi mujer, mira, me voy a mi jardín
a mi huerto a pasearme. Y me voy a mi biblioteca, ¿no? Tengo 7.000 libros físicos y otros 7.000 en CD, no, en CD. Sí. En disco duro, ¿no? ¿Lo ha leído todo? 14.000. No. Pero casi todo seguro. Pero todo está más o menos manoseado. Entonces son 14.000 libros, que yo le llamo eso mi jardín, mi huerto. Oh, madre mía. Y entonces yo pues me voy y me pongo a mirar, pero ¿qué hace este libro aquí? Si este libro tenía que estar ahí, pero ¿cómo he metido yo este libro? Si la temática no está. Llevo buscando hace ya meses un libro sobre las mujeres, una obra que ha escrito una señora alemana sobre la mujer, ¿no? Estos textos difíciles de Pablo, ¿no? ¿Sí? Y ella es esos textos polémicos de Pablo, pero ¿no? ella es catedrática, Eso ¿no? interesa. Y escribió unas cosas muy interesantes, con una perspectiva totalmente nueva. No sé dónde no lo encuentro. Este libro, ni me acuerdo. ¿No lo del habrá título. prestado y no se lo han devuelto? Yo creo que no. Yo creo que me lo traje para acá. El problema es que perdí varias cajas. Oh. De cuando haciendo el traslado, mi hijo metió 3 cajas llenas de libros en el ascensor, y entonces pulsan el ascensor y resulta de que las personas que bajaron se llevaron la caja de libros. las 3 cajas de libros. Madre Y la mía. semana pasada, pues buscando ciertos libros que digo, me voy dando cada vez cuenta de cuáles son los libros que perdieron. Vaya. Yo buscaba no una sinopsis, sino una armonía de los evangelios, muy valiosa, que tenía mucha estima de verbo divino, y nada, es otro de los libros que ha desaparecido. Vaya. Y a lo mejor ese incluso está fuera, ese que te estoy viendo. Sí, el de la mujer. Entonces, claro, qué pena. ¿qué hace una persona robándote tus propios Bueno, esperemos vecinos? que se haya convertido, ¿no? Pues eso es lo que no se dijera nada, ¿no? Aunque si se hubiese convertido lo hubiese devuelto. Eso, exacto, También, yo creo que sí, ¿verdad? también. Bueno, pero que Dios lo bendiga y como digo, es que no me harían falta. El Salmo 23. Bueno, que no se conforma. Tenemos bastante, pero sí, yo disfruto mucho, pues, estar tranquilamente en mi biblioteca mirando los títulos, mirando y ordenando, reordenando, ¿no? Sí. Pues, ordenar una biblioteca, madre mía. Con 7.000 libros ya pesa mucho, ¿no? No, eso claro. Ese espacio no te va. ¿Y dónde meto este ahora? Claro. Pero es bonito. Así que, no obstante, pues, ya le he dicho a mi mujer que tuve éxito. Hace unas semanas descubrí varios libros que consideraba también extraviados, ¿no? Sí. Los descubrí y los identifiqué. Y entonces pues me he propuesto pues y cada día pues detenerme en una estantería. Ay, madre mía. Tengo qué envidia me da. Tengo 20 y tantas estanterías. ¿Son todos cristianos? Sí, bueno, no sé si me he metido dos estanterías o 3, bueno, 3 estanterías no son cristianos. Yo cuando me convertí me propuse, antes de convertirme, recuerdo la decisión que había tomado a los 16 años de formar mi biblioteca de humanidades, filosofía y humanidades. Entonces, cuando ya me convertí, cambió por completo el chip. Claro. Yo tengo muchos libros de la generación del 27, la generación del 98, los tengo españoles, los tengo leídos ya, ¿no? El romanticismo francés también lo conozco muy bien, ¿no? Y entonces, pues, pero todo eso cambio ya perdió su valor cuando me dediqué a la teología, y entonces la inmensa mayoría de los libros que tengo son de teología y de pensamiento, ¿no? Pero bueno, a mí me ha sorprendido hoy. Nos quedamos sin tiempo, pero que Dios mío. Me ha sorprendido con todo lo que tenía aquí. Ay, sí, pero ¿estamos en antena o ya esto se ha acabado? ¿Cómo estamos? No, o sea, se nos ha pasado el tiempo, estamos en antena, claro. Estamos en antena. Sí, bueno, estamos aquí como... Estamos aquí hablando. Pero bien, yo quería... Dios como escritor. Este es el libro de Dios. Esta es la Biblia Stuttgartensia, que es el texto crítico del Nuevo Testamento, la compilación que han hecho los expertos, y aquí tenemos la palabra de Dios, 99,9%. Es fiel, es fidelidad al texto antiguo. Está escrito en hebreo. Escrito en hebreo. Después tenemos otro libro y tengo que decir para la audiencia que feliz saber leerlo. Qué precioso poder leerlo directamente Sí. La he intentado, así fue, ya te he explicado cómo fue mi examen de... Sí, bueno, estaría hebreo, bien que lo contara a la audiencia, ¿no? ¿Cómo fue el examen de hebreo? Profesor delante de mí, yo delante de él, sentado, 7 profesores detrás de mí, y la Biblia hebrea abierta, y me dice, abra usted la Biblia en tal capítulo, era la segunda de Crónicas. y me dice, lea usted el capítulo tal, el versículo tal, léalo, tradúzcalo, ¿no?
Y entonces lo traduzco y dígame usted ahora las particularidades que tiene el tema, qué cosas ve usted en el texto, desde un punto de vista sintáctico y demás, ¿no? Y morfológico, si ve cosas raras, y así fue. Hablamos bastante bien, ¿no? El capítulo, el versículo más importante de todo la Biblia, la Tanakh, que le llaman los hebreos, nosotros llamamos a nuestra Biblia, ¿no? Sí. Nuestro libro Biblia. Que el libro de libros, ¿no? Esa Biblia, ¿no? Significa libros, ¿no? Libros. Que le llaman Tanakh, que es un acróstico formado por las primeras sílabas de las tres grandes partes que componen la escritura, ¿no? Hebrea. Ajá. La Torá, ¿Ya? La Torá, Nevi'im, los profetas, Sí. ¿no? Y Ketuvim, que son los otros libros. Ya. Ellos se forman un acróstico y con el resultado de Tanakh. Tanakh, qué interesante. Nosotros lo llamamos Biblia, nuestra Biblia, decimos nosotros, ellos nuestro Tanakh, Ajá. nuestra Tanakh. Ajá. Torá, Nevi'im y Catán. Qué interesante. Y el texto más importante para ellos pues están en Deuteronomio 6:4, ¿no? Donde dice Shema Yisrael, Yahvé Elohenu, Yahvé Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Qué Este es el precioso texto. capital para ellos, ¿no? De este Y qué bien texto, suena en hebreo. ¿eh? Qué bien suena en hebreo. Sí, de este texto, este es el texto del hebreo clásico, que estudió Pablo y que estudiaron pues todos los hebreos que rabinos estudian este texto. Los hebreos, en esta época ya, en la época de Cristo se hablaba arameo, ¿no? El hebreo era una variedad del arameo, ¿no? Ya. El arameo de Babilonia. Y entonces después, cuando los judíos ya emigran, miran después de la deportación a Babilonia, en el año 500 y pico, ¿no? Pues ya muchos se quedan allí, y esos muchos que se quedan, son decenas de miles en Babilonia, no regresan y ya van perdiendo su lengua hebrea. La van perdiendo, la hablan con dificultad, la entienden con dificultad, y después ocurre que la comunidad judía de Egipto, en Alejandría, exactamente lo mismo en Roma y en Antioquía de Siria, son 4 grandes comunidades. Sí. Entonces los rabinos se dan cuenta de que no entienden el hebreo. El hebreo. ¿Qué hacen entonces? Hacen una traducción del hebreo al griego. A la lengua y esa es la Septuaginta. La famosa Septuaginta que tanto... La famosa Septuaginta, que según la leyenda fue escrita por 70 sabios, 70 rabinos, en 70 días. ¿Eso es una leyenda? ¿O es leyenda, que tiene... es un poquito de leyenda, sí. Ajá. Efectivamente fueron rabinos judíos los que las tradujeron, ¿no? Pero no necesariamente 70. No necesariamente 70 ni en 70. Ni en 70 días. Esa es la leyenda, ¿no? Entonces, pues esta es la Biblia griega, Septuaginta. Y aquí tenemos después añadido en un solo volumen, pues el añade también aquí atrás tenemos el Nuevo Testamento. El texto del Nuevo Testamento, aquí Catalucán, no, ¿qué quiere decir? Juan, según Juan, el Evangelio de Juan. Estos son los textos críticos, o sea, el aparato crítico, sí. Que nos remite pues a estos versículos aquí. Sí. Entonces nos dicen que en tal versión pues hay una variante que en tal manuscrito aparece de este texto una variante que se lee así o se lee así. Cuando nosotros leemos la Biblia española, castellana, entonces resulta de que hay un fenómeno interesante. Sí. El fenómeno es que cuando leemos el Antiguo Testamento se corresponde perfectamente con el hebreo. Con el hebreo original. ¿Vale? Uy, es una riqueza. Exacto. Y cuando leemos el Nuevo Testamento griego, pues es el griego, el original griego, el griego común o koiné, el griego popular, pero las citas que encontramos en el Nuevo Testamento no están tomadas de la Biblia hebrea original, sino de la Septuaginta, que es la Biblia que manejaron los apóstoles y los evangelistas cristianos. Claro. Pablo manejaba la Septuaginta. Vaya. Porque citaba en griego. Y entonces, pues claro, toda traducción se pierde un poquito, los matices, y entonces pues, de aquí a aquí hay una traducción. Entonces, los que tenemos los versículos, decimos nosotros, no es posible que la traducción sea tan diferente al Antiguo Testamento. Lees en el Nuevo Testamento el texto, la cita del Antiguo Testamento, y después no se entiende muy bien. Es que está tomada de la Septuaginta.
Claro, y hay un cambio, claro, fue por el idioma. Pero después nosotros tenemos la gran riqueza de poder disfrutar hoy de estos tesoros en excelente castellano. ¿Esa versión de Biblia española? Esta es la Reina Valera de 1960. Ahora se ha hecho la de 1996. ¿Ah, sí? O la de 2017 y ya creo que se va a lanzar ya, o se ha lanzado, acaba de lanzarse, ¿no? ¿Y qué novedad tiene esa? Bueno, pues quiero verlo. Ya, claro. No sé, ¿no? Van a actualizar algunas palabras, ¿no? Ajá. Y seguramente que van a retirar o poner entre corchetas unos textos que no se encuentran en los manuscritos más antiguos, ¿no? Ajá. Sin embargo, nuestros textos pues se están ahí, ¿no? Y eso pues me gusta mucho. Qué bien. Me gusta mucho el texto, pequeñez, pero sí, que tiene también su gran importancia aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice el texto, dice Jesús, dice el que en Juan capítulo si pidierais, 14. Juan 14:14 dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Esta es nuestra Reina Valera. Bien, pues aquí en el texto, en el aparato crítico, sí, descubren que las versiones más antiguas sí, no decían eso. Ah, ¿no? No decían, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Ah, ¿no? ¿Y qué? Sino que dicen, si algo me pidierais en mi nombre, a mí. Por tanto, eso significa que Jesús, sí, a estas alturas, deja claro que las oraciones se le pueden dirigir a él. A Jesús. Y eso implica pues el reconocimiento de su deidad, porque la oración es un acto de adoración, porque implica el reconocimiento del ser, la superioridad y la grandeza del ser al cual se dirige. Claro. Por tanto, fíjate una pequeña palabrita, ¿no? Y entonces las versiones, últimas versiones desde el 82, la de Nestlé Aland traducen el texto así: si algo me pidierais en mi nombre, yo lo haré. Aunque sintácticamente no es muy correcto. Ya. El griego koiné, pero trae, claro, y entonces pues es una ay, qué precioso, ¿no? Es esto, de así verdad, Dios muy es bonito. Escritor, ¿vale? Dios escribe. Dios tiene en el cielo el libro de la vida, está en el cielo también el libro de el libro de los juicios, el libro de la providencia. ¿Sí? Exacto. Entonces, madre mía. Y aquí tenemos que estos son los rollos antiguos. Los libros antiguos no eran como los nuestros, hojas cosidas o pegadas unas a otras, ¿no? Sino eran rollos. Qué emocionante. Algo así abriría Jesús en... Exacto. Algo así. El rollo del libro. Dice, en ese sentido, porque yo pensaba que habría... el original está aquí. O sea, comienza por aquí. Entonces iban abriendo y enrollando. Iban cerrando. ¡Ay, qué interesante! Abrían por un lado y cerraban por otro, ¿no? Entonces finalmente lo dejaban así y después, con mucho respeto, los claro, era todo pero por supuesto eran mucho más grandes. Claro, imagino. Esto es para los turistas. Cuando vamos a Israel lo encontramos en muchos sitios, pero esto es para los turistas, ¿no? ¡Qué bonito! Entonces, el Museo del Libro, el techo del Museo del Libro tiene esta forma. ¿Sabéis? Ajá. Es, por donde se cogía el rollo para abrirlo, ¿no? El Museo del Libro de Israel. ¡Qué interesante! Este es el texto bíblico. Precioso. Bien, Pepi, yo no sé si nos van a echar de aquí o me van a decir que no vaya o van a cortar esto porque... No, para el próximo prometo que vamos a tener más tiempo para disfrutar de todo esto. O nos limitamos al tiempo. Sí. Nos hemos pasado con creces, ¿verdad? Sí, nos hemos pasado, pero no tanto, no nos van a echar. Vale, así lo que dejamos aquí quizás. Lo dejamos aquí, ha sido una delicia el poder ver la importancia de la literatura cristiana y después ver todo esto en hebreo, en griego, todo con la intención, Dios desde el cielo, de darnos a conocer su amor y su proyecto con nosotros, ¿no? Totalmente. Es una carta de amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y Dios nos escribe, hace que se escriba esto y se traduzca a esto y esto por amor a nosotros.
Dios es un escritor. O Dios es escritor. Escritor. Dios es escritor, ¿no? Escribe. Él escribió también, y en el Antiguo Testamento Dios le manda a Abraham, a Moisés, escribe. Y a los profetas, escribe estas palabras que te he visto en un libro, para memoria, para siempre, memoria perpetua, por todas las generaciones, ¿no? Escribe y no dejes lo escrito en un sitio guardando polvo, sino para que leamos nosotros. Aquí, fíjate, y conozcamos. Te prometo que con esto termino. Yo me quedaría aquí toda la tarde. Por eso tenemos que terminar, ¿no? Sí, sí. Aquí hay un texto que dice en Josué, sí. capítulo 1, cuando ya muere Moisés, Dios reviste de autoridad a este Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate bien qué detalle. ¿Qué está diciendo el libro? ¿Qué está diciendo Dios? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él. ¿Qué le está diciendo? Que esté presente en toda su vida. Pero le dice una cosa, un detalle muy bonito, muy interesante. Sí. Yo por estas cosas doy un potosí. Le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para corregir a otros, para aplicar las leyes a otros, pero sobre todo nunca se apartará de tu boca. Está aludiendo a la costumbre hebrea de leer la palabra de Dios en alto. Y eso es para tenerlo presente, exacto, ¿no? Hablar la palabra en alto. Y a mí me gusta leerla también eso en alto, ¿no? Josué se levantó de mañana y además la leen, los judíos cuando la están leyendo, están moviendo así porque para que todo el cuerpo participe de lo leído, ¿no? Y Josué se levantó de la mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, ¿no? Entonces, pues, eso es muy bonito, eso es muy bonito. Que tiene ese pueblo sabio que sí que nosotros podemos aprender, ¿no? Sí, e imitar. Por tanto, siempre se ha dicho durante muchos años que el libro protestante, los evangélicos, somos el pueblo del libro, ¿no? Pues siempre íbamos con el libro a la iglesia, ¿no? Al culto, ¿no? Eso lamentablemente se está perdiendo y es conveniente recuperar eso. Y claro, ahora muchos llevan la Biblia en el teléfono, sí, en el móvil, vale, de acuerdo, pues, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Para una prisa está bien. Para una prisa, sí, es verdad, ¿no? Porque no te permite escribir, quizá anotar cosas al lado, ¿no? Mientras que la vida te lo permite, sí. Versículos. Pero debemos, y también se observa, ¿no?, que cuando la fe llegaba a una familia, la fe cristiana evangélica protestante llegaba a una familia española y del extranjero, había un desarrollo cultural. Esa familia experimentaba un desarrollo cultural, se ordenaba su vida. Y después, primeramente llegaba a casa la Biblia. Se empezaba a leer la Biblia. Después llegaban los materiales de escuela dominical, las libretas y los libros de escuela dominical. Se empezaba a hacer pequeñas bibliotecas. Sí. Después se leía un librito cristiano, porque había llamado la atención. Y en todas las casas evangélicas había una estantería más o menos grande. Dedicada. Con libros, presidido todo por la Biblia, ¿no? La Biblia, qué bueno. Y entonces, pues debemos nosotros volver a recuperar. Pues esperamos que con este programa, Libros que Inspiren, ayuden a eso. Que nadie piense que yo estoy haciendo esto para vender libros. Yo creo que nadie lo puede pensar, nadie. Beneficios también, participación. No, aquí no hay beneficio ninguno. Lo que queremos la única ganancia no es la sabiduría, ¿no?, que contienen los libros. Enriquecer con el contenido de estos libros, ¿no? Y nada, que Dios... Y que siga adelante. Feli, muchísimas gracias. Un placer. La semana que viene más. Y disfrutaremos más, así que muchísimas gracias. ¿Va a haber cambio la semana que viene de horario? ¿Para qué decirlo? Como va a entrar en la misma franja horaria, estupendo. Sí, solo que se va a extender. Vale. Así que la semana que viene lo decimos, vamos a estar aquí a las 6. Sí, Libros que Inspiran a las 6 de la tarde y Principios para la Libertad a las 5. Así que un abrazo, hasta aquí llegamos, esperamos que lo hayan disfrutado igual que nosotros y nada, hasta la semana que viene con más y con el pastor Félix González. Un abrazo. Un abrazo.